Saludos. Qué bueno conectarnos nuevamente por este espacio de la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas que se llama Comunica tu Marca. Mi nombre es Idia Martínez. Para aquellos que no se han conectado anteriormente, mantengo este espacio todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, o sea, 18 horas, para que todos ustedes se puedan conectar y escuchar un poco de las reflexiones que tengo para ustedes en términos de temas de comunicación en este espacio Comunica tu Marca. Para los que se conectan por primera vez, sepan que estamos desarrollando diferentes temas sobre la marca, y la marca obviamente de negocios, la marca de un producto o servicio o la marca profesional. Y hoy precisamente quiero dedicar un poco el tema de la marca profesional a las apariciones en medios informativos o de prensa. Y sé que muchas mujeres conferencistas obviamente siguen este programa y que ven la posibilidad de los medios informativos o de comparecencias en medios de prensa como una posibilidad, tanto para educar, para llevar información sobre los temas que dominan, pero también para proyectar su marca, para que las empresas o los individuos conozcan sobre los temas que desarrollan y puedan tenernos en consideración, ya sea para llevar charlas a grupos en empresas, grupos comunitarios, gobierno, etcétera. Así que, sin duda, los medios informativos siguen siendo bien importantes. Y cuando me refiero a medios informativos, me refiero a esos medios de prensa que están en la radio, en el medio de la televisión, en el medio de prensa escrita, ¿no? El medio escrito, así como también aquellos medios online que siguen surgiendo con muchísima fuerza. Y la realidad es que muchas personas piensan que por la aparición de las redes sociales ya los medios tradicionales de comunicación no son importantes para proyectar una marca, en este caso de un conferenciante o de un profesional que quiera destacarse. La realidad es que sí, todavía la gente ve los medios masivos de comunicación y en unas esferas se ve más que en otras, pero es más a nivel del tipo de medio o canal, por ejemplo, que seleccionan para consumir ese contenido, pero se sigue consumiendo televisión. A pesar de estos nuevos sistemas como Netflix y otros donde podemos escoger una programación y pagar una inscripción para seleccionar, la gente sigue buscando por las noticias precisamente como uno de los principales atractivos al medio tradicional. Buscan estar conectados con lo que está pasando. Y aún cuando en las redes sociales tenemos al intercambio, al momento, ¿no? El recibir la información al instante, quería decir, al instante la información de las noticias, siempre la audiencia busca lo que es el periódico tradicional o lo que es el noticiario en televisión o en radio. Así que sí es importante para el desarrollo de una marca profesional. Y pues muchas personas dicen, ¿y cómo yo hago esto? ¿Cómo yo me acerco a un medio de comunicación para que cubra mi tema? Pues por ahí quiero empezar y luego pues cómo le sacamos partido una vez que consigues esas entrevistas. Para empezar, hay que conocer la naturaleza de los medios de comunicación y de lo que es noticia. Recuerdo que cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, mi profesora de periodismo hablaba de que la noticia era un hecho inédito, actual y de interés general. Si bien es cierto que en los medios de comunicación se cubren otros aspectos que sirven más bien a entretener que a informar, pues la noticia sigue siendo protagonista dentro de lo que es un medio noticioso. De modo que tenemos que tener bien claro que noticia es aquello que es nuevo, actual, que le interesa a la gente. Y aquí me quiero detener un poco. Uno de los errores que mayormente se comete es pensar que todo lo que hacemos es noticia y que a todo el mundo le va a interesar. Tenemos que aprender a separarnos, un poco mirarnos desde afuera y pensar si realmente eso que yo quiero comunicar le interesa a la audiencia. En ocasiones sirve a un propósito de mercadeo de nuestro producto, nuestro servicio o de nuestra conferencia, pero no necesariamente lo estamos enfocando con un valor noticioso. Por tanto, yo tengo que siempre pensar y mirar desde afuera mi producto, aunque el producto soy yo, y decir cómo yo puedo transformar este tema en una historia que sea de interés para el periodista primero, o para un editor o un director de noticias, y luego que sea interesante para la audiencia. Y es que ese mismo análisis va a ser el periodista o el editor, va a determinar si el tema que le estamos ofreciendo
realmente les va a gustar a su audiencia. Porque recordemos que todos los medios dependen de una audiencia. ¿Por qué? Porque esa audiencia, o como decimos en Puerto Rico, ese rating de cuántas personas están viendo ese programa de televisión, por ejemplo, es lo que dictamina el precio que ellos pueden poner a sus comerciales. A mayor audiencia, mayores tarifas en la publicidad. Y es lo que hace el negocio. Y los medios son un negocio. Hay medios que son en Estados Unidos y Puerto Rico, PBS, que es Public Broadcast, y que por ley, ¿verdad?, tiene que haber cierto tipo de programación educativa. Pero el resto de los medios funciona como un negocio, es un negocio. Así que, número uno, yo tengo que analizar los temas que yo quiero presentar, ver cómo son más atractivos para el editor, el director, el productor del espacio o el reportero, considerando que ellos van a hacer el mismo análisis de esa audiencia, si a mi audiencia le va a interesar conectarse con eso. Y por otra parte, tenemos que ver en qué medio específico lo manejo. Hay ciertos temas que son para medios impresos, ciertos temas que son para radio y ciertos temas que son para televisión. Si queremos estar, por ejemplo, en la televisión, casi siempre tenemos que tener algún tipo de contenido de impacto o visual. Y no quiere decir únicamente que voy a llevar algo para que se muestre en el programa o en la entrevista, pero sí tiene que evocar ciertas imágenes que, aunque la persona esté viéndolo usted únicamente como entrevistado en ese programa, lo que dice, lo que narra y lo que expresa evoca ciertas imágenes, porque es un medio visual. Cuando queremos, por ejemplo, transmitir mucha información, pues televisión no es el medio. ¿Por qué? Porque las entrevistas en televisión duran apenas 2, 3 minutos. En ese caso, si nosotros queremos hacer entrevistas extensas y que se pueda ir al detalle de nuestro tema, es preferible una entrevista de radio, que en muchos espacios pueden ser de 30 minutos, 1 hora, o hasta el mismo periódico, donde el periodista puede coger todos los detalles y luego elaborar una buena noticia, a veces con suerte, ¿verdad?, que sea una página completa del periódico. Hoy precisamente voy a estar como conferenciante el jueves en la conferencia de ventas de la Sociedad de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, e hicieron pues un suplemento sobre las ventas. Así que me invitaron a que si quería proponer un tema para participar. Y yo dije, pues con mucho gusto. Cuando yo redacto ese tema que yo quiero proponer, no hay una garantía de que ellos lo van a poner, a publicar. Me están haciendo una invitación y eso pues ya es un logro, el que te inviten a presentar tu artículo. Pero tienes que pasar ese sedazo filtro, que es que el artículo cuente con los méritos del medio para ser publicado. Afortunadamente pues fue publicado, hoy está en medio impreso, periódico impreso y en el área digital. Pero tuve que hacer ese suplemento de ventas. ¿Quién va a leer ese suplemento? La respuesta está ahí. Mayormente vendedores. ¿Qué de lo que yo ofrezco, por ejemplo, en el área de los adiestramientos de comunicación o de experiencia de servicio al cliente o de marca profesional, qué específicamente puedo ofrecerle a ese lector que sea de valor? Identifiqué unos puntos, hice mi bosquejo y redacté el artículo tomando en consideraciones las disposiciones o las reglas del medio. Es bien importante que cuando vayamos a escribir para un medio, pues sepamos la extensión de ese artículo, cuántas palabras podemos utilizar en el escrito, si hay que acompañarlo con fotografías, etcétera. Todo eso maximiza que la nota sea considerada con seriedad, que publique y que destaque. Así que yo confiada en que ese artículo en efecto no me haya equivocado y que le guste pues, a los lectores que van a estar en el periódico. Así que ven cómo hacemos ese proceso de analizar a la audiencia final, que es el lector, el televidente o el radioescucha, pero también a la audiencia intermedia, que es el editor, el productor, el director del programa o el reportero. Eso es bien importante. Si vamos un poquito por cada uno de los medios y cómo podemos hacer ese acercamiento. Una vez ya sabemos que tenemos un tema que es de interés, digamos que usted da una muy buena charla sobre el tema de la nutrición, sobre el tema de la oratoria, a lo mejor sobre servicio al cliente, o usted es un experto en contabilidad, en finanzas, no tiene que ser conferenciante, puede ser un experto. Identifiquemos temas que son de interés para esas audiencias,
hagamos un bosquejo de ese tema y veamos qué podemos ofrecer. Uno de los principales temores de muchos conferenciantes y expertos es ofrecer todo lo que saben en un escrito, en una entrevista. Digo, está exagerado, ¿verdad? Porque nunca en una entrevista podemos vaciar todo lo que sabemos. Pero algunos profesionales tienen miedo a dar sus trucos, a impartir consejos que son parte de sus conferencias por las cuales les pagan y que por ende pues no quieren darlas gratuitamente, públicamente. Aprendí de otro colega recientemente el hecho de que podemos, una vez bosquejamos nuestro tema, podemos desmembrar cada uno de esos bullets o de cada uno de esos mensajes o tópicos en subtópicos. Y de esa forma estamos dando unas pinceladas sin entrar en la totalidad del contenido de nuestra conferencia o de nuestra experiencia, ¿verdad? O de nuestro servicio. Así que vemos esa audiencia, desmenuzamos nuestro tema y ahí es que definimos qué nos sirve para cada cosa. En esta ocasión me sirve para prensa, para periódico, para radio, revista, televisión, etc. Hablemos un poquito de, ya que estamos en el tema de la prensa escrita, porque comencé pues sobre la prensa escrita. En la prensa escrita, el reportero típicamente está especializado en un tema. Están los reporteros que cubren historias generales, pero casi nunca hay oportunidad ahí, ¿verdad? Dentro de lo que ofrecemos los profesionales o los conferencistas. Casi siempre, pues si usted es conferencista en el área de salud, de nutrición, de bienestar, va a haber un periodista o varios periodistas que se dedican al área de salud y esos son los que casi siempre cubren. Así que es importante que usted haga el ejercicio de verificar en los medios locales, los medios internacionales, a publicar entrevistas en prensa, quién cubre cada cosa, ¿no? ¿Quién cubre, si yo soy un periodista de salud, quién cubre salud en ese periódico? Que busque los datos de correo electrónico, de teléfono y vaya haciendo su directorio de periodistas de prensa escrita. Lo mismo ocurre con las revistas. Para maximizar que esa entrevista se dé, recuerde que si puede tener apoyo visual, mucho mejor. No siempre un periódico va a destinar un fotógrafo para usted, para tomarle fotos, así que muchas veces hay que proveerlas. Pasa mucho con los autores. Me pasó a mí cuando publiqué mi libro y con otros autores que he trabajado sus relaciones públicas y casi siempre pues el medio me dice, sí, envíame un comunicado de prensa o vamos a entrevistarlo, pero necesito que me proveas las fotos porque no tengo estudio disponible, no tengo fotógrafo. Así que considere siempre tener material de prensa, actualizado. Retomando que el periodista es muy preparado, usted se tiene que preparar más que el periodista, porque no queremos que en una entrevista sobre un tema, por ejemplo, de psicología, de repente tengamos un periodista que tiene más información que la que tiene usted. Así que importante que se prepare bien porque el periodista de prensa escrita tiende a ser especializado, tiende a profundizar en los temas más que periodistas de otros medios. Disponga de tiempo para esto. A veces un periodista de prensa escrita puede querer estar reunido con usted 30 minutos, 40 minutos, hasta una hora. Y tenga las expectativas claras. El hecho de que le entrevisten no significa que publica. Es prerrogativa del medio, puesto que usted no está pagando por esa entrevista que publique. Si usted pone un anuncio de su libro o de su conferencia, entonces usted puede exigir si no salió el otro día publicado. Pero recuerden que eso es lo que se llama publicity o cobertura no pagada. Por ende, no podemos esperar que necesariamente publique. Y si publica, tampoco podemos exigir que sea una página, media página, que salga en portada o que no salga. Es prerrogativa del medio. De ahí la importancia de que usted se esmere en la elaboración de sus respuestas y en la información y el contenido que dé para maximizar esas oportunidades de que esa entrevista tenga más relevancia en el periódico o en ese medio de revista, por ejemplo. Si hablamos un poco del tema de la radio, pues hoy día ya no se puede decir que es únicamente un medio auditivo, puesto que muchas estaciones de radio también transmiten por redes sociales o a través de la web, online. Pero sigue siendo mayoritariamente auditivo. Muchas personas escuchan estas entrevistas de radio mientras van en su auto, en el trayecto a su casa o en la mañana hacia su trabajo.
los escuchan también en los centros comerciales, las tiendas, oficinas de médicos, que está en la radio, ¿verdad?, encendida. Ocasionalmente en cualquier tipo de comercio en general se puede escuchar la radio, y hasta hay personas que consumen radio a través de su laptop, que mientras trabajan tienen una estación sintonizada vía web y está escuchando la programación de radio. En la radio usted puede identificar más que los programas de noticias, porque a menos que su tema sea bien pertinente a algo noticioso que esté pasando en su país, por ejemplo, se está hablando de la pobreza y el tema de la pobreza está copando, ¿verdad?, las noticias, y usted tiene un estudio sobre pobreza, una tesis, un libro, pues ahí usted se inserta en la discusión del tema y se propone como experto para el tema. Pero si no es el caso, que se esté hablando de la pobreza, pues va a ser un poco más difícil. Así que en lugar de los medios quizás de noticias que manejan el día a día de lo que está pasando en los países, usted puede optar por los programas que son de entrevistas, una revista variada radial, donde si usted lleva un buen tema interesante, dependiendo de la audiencia a la que va dirigido ese programa, puede tener mayor oportunidad de éxito, de que ese programa realmente pues se considere. Las entrevistas de radio, usted debe saber anticipadamente su duración, algunas son más cortitas, otras un poco más largas, así que siempre nos preparamos para esos imprevistos, y recuerden que pueden ser tanto en vivas como grabadas. No importa cómo sea la entrevista, usted siempre se va a proyectar como una entrevista en vivo, y recuerde que su energía y su voz sobre todo va a ser bien importante para conectar con la audiencia que quizás no le está viendo. Así que la radio es maravillosa. Yo hice radio por muchos años como moderadora, primero en WRAI, Radio Aeropuerto y WKBM. Lo hacía diariamente durante 3 horas y me apasiona, la radio me apasiona. Y así como teníamos nosotros un espacio de 3 horas, hay muchísimos espacios radiales que están buscando recursos y a veces no saben cómo conseguirlos. Así que hágase disponible. No pierde nada con una llamada, un correo electrónico, para hacerse disponible como un recurso experto en su tema a ese programa radial. Por otra parte, tenemos la televisión. La televisión sigue siendo quizás un medio favorito de muchas personas, porque la realidad es que tiene un alcance, una penetración tan grande en las audiencias. Tiene un impacto increíble, y es porque pues conjuga lo auditivo con lo visual. Así que el impacto es grandísimo. Cuando usted sale en televisión, muchas veces ve el resultado más rápido. Digamos que usted tiene una conferencia y le hacen una entrevista en un programa de televisión, va a haber mayor cantidad de personas que se inscriben o que le llaman, más que cuando sale quizás en una estación de radio, a menos que sea una estación de radio muy conocida. Así que la televisión es bien importante en la proyección de un profesional en su marca, pero por eso mismo es lo más difícil de conseguir. Los medios de televisión son muy selectivos en las entrevistas que realizan. Importante que ningún medio informativo quiere que usted vaya a vender. Así que, de hecho, en Puerto Rico hay algunos medios que prohíben que digamos que tenemos taquillas a la venta o que pueden ir a tal sitio a comprar la taquilla. Así que usted tiene que hablar del tema y dirigir a las personas quizás hacia sus redes sociales o a su página web, para que ahí encuentren que hay una conferencia y aprovechen para hacer la compra, ¿no?, a través de ese medio. Pero si usted hace un enfoque, un acercamiento a los medios, solicitando promover o promocionar una charla que usted va a ofrecer o un libro que usted quiere vender, tiene grandes posibilidades que le digan que no, a menos que usted sea esta superestrella. Si Ricky Martin, que es una figura local de Puerto Rico, hace un libro y escribe un libro, no necesita ni hacer la llamada, va a tener a los medios procurando por la entrevista. Pero cuando somos seres mortales, tenemos que entonces procurar vender la idea desde el punto de vista del contenido del libro o de la conferencia, del beneficio público y no del aspecto de mercadeo o venta, porque no va a tener muchas posibilidades. En televisión las entrevistas son muy cortas, así que nos tenemos que preparar para hablar con rapidez, con cadencia, con ritmo, y aprovechar ese minuto o esos 2 minutos o esos 3 minutos. Me ha pasado con clientes que hemos ido a una entrevista, pensamos que ya ni irá al aire porque transcurre el tiempo y ya vemos que está
corriendo y lo que falta son 2 minutos y cuando falta 1 minuto se van a comerciales, siente al cliente ahí y se fue la entrevista y fueron 30 segundos. Pero ¿sabe qué? Son 30 segundos que usted no pagó en televisión. Y 30 segundos en televisión en un país pequeño como el nuestro puede costar $5,000. Me imagino que en otros mercados, como de personas que nos están sintonizando ahora, puede ser miles y miles y miles, y Estados Unidos miles más, o sea, dependiendo del mercado y la audiencia, cuán grande es la audiencia. Así que aproveche al máximo cualquier intervención en televisión, ya sea de 1 minuto, de 30 segundos, de 3 minutos o lo que usted sueñe, ¿verdad? Que sea más tiempo. Cuide mucho su imagen, su proyección, porque su dicción, su lenguaje corporal, todo eso va a ser importante. Y en programas posteriores vamos a poder ir sobre cada medio y vamos a hablar un poquito más en detalle. Esto obviamente es un poco para introducir el tema de cómo capitalizar estas intervenciones en prensa. Y tenemos las noticias online o en línea y también las que son en redes sociales. Porque hay medios de comunicación que utilizan las redes sociales para transmitir entrevistas, para transmitir reportajes, que a veces no tienen espacio en el medio tradicional, digamos en el canal de televisión, pero sí lo tienen en la página de Facebook de ese canal. Siguen siendo una buena oportunidad porque son miles de espectadores, de seguidores, y usted se va a exponer a esos miles de seguidores a través de esa página de Facebook. Un poco aplican los principios de televisión, pero recuerden que las redes sociales son pues más, el contenido es más orgánico, más natural, más conversado. Así que siempre vamos a procurar eso mismo, una conversación con la gente. Ustedes ven como en estos programas que hacemos nosotros de mujeres conferencistas, tratamos de armar esta conversación con ustedes. Es un poco más directo. A diferencia de la televisión, que hay una formalidad de un moderador, de preguntas, de tiempo, de pausas comerciales, etcétera. Así que usted aproveche esa intervención online, porque le voy a decir algo. Uno de los beneficios que tiene es que usted puede agarrar ese link y luego sacarle partido, compartiéndolo en todas sus redes sociales. Y ese link permanece casi siempre, pues puede ser hasta de por vida, ¿no? Usted sacándole provecho a ese material que es digital. Cuando nos entrevistan en un periódico, si fue en papel únicamente, pues usted tiene la opción de escanear el periódico y subirlo a sus redes sociales, pero no es tan fácil que nos encuentren como por ciertos hashtags, etcétera, como cuando subimos un contenido que es digital, que es a través de un enlace. Además, lo puede poner en sus páginas de YouTube, etcétera. Así que lo importante en general, con cualquiera de estos medios que yo les he estado hablando hoy, prensa escrita, radio, televisión, medios en línea, es que usted lleve contenido verdaderamente de valor. Si es viable para usted tener un relacionista, en algunos países le dicen público, relacionista profesional, en nuestro país somos relacionistas, yo se los recomiendo porque es la persona que o es el profesional, el tipo de profesional que tiene los contactos en los medios, y eso no garantiza que le van a dar una entrevista a usted si es su cliente, no lo garantiza, pero maximiza que ese relacionista sabe cómo darle el giro noticioso, buscarle el gancho noticioso informativo, a quién debe llamar, en qué medio sería más pertinente y puede tener más éxito su tema que otros. En Puerto Rico, la profesión de relaciones públicas está regulada por ley. Hay una ley que es la 208 de 2008 que establece que toda persona que quiere ejercer la profesión debe estar licenciada por el Departamento de Estado de Puerto Rico, y eso conlleva tener unos requisitos de preparación académica en el área de relaciones públicas, regirse por un código de ética y mantener esa licencia tomando cursos de educación continua cada 4 años. Así que es una profesión bien regulada, una profesión que me apasiona, que es mi otra pasión, además de lo de las conferencias y el libro y compartir conocimiento en general, pues me encanta, y me encanta consumirlo también. Soy adicta de ver los programas de las colegas de la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas, de FinTV, y de también escuchar podcasts. ¿Por qué? Porque me permiten también extraer ideas, de ver estilos de proyección, de ver cómo le sacaron partido a esas entrevistas y ponerlas en función de lo que yo hago. Así que tengamos esa apertura
también de ver a otros portavoces, a otras figuras que se exponen en podcast, en medios de televisión, radio y prensa, para seguir aprendiendo, porque no lo sabemos todo y siempre nos seguimos inspirando también en otras historias. Así que eso es algo que yo les recomiendo. También les recomiendo que considere participar de un media training. Un día vamos a dedicar un programa a lo que es un media training y cómo se hace, pero es un adiestramiento que ofrece generalmente un relacionista que le prepara y capacita para maximizar sus apariciones en los medios desde la perspectiva del mensaje que se quiere llevar, de su proyección, de cómo controlar los nervios, de cómo contestar preguntas difíciles y ciertas técnicas para capitalizar esa entrevista. Eso es un media training. De todas formas, hoy queríamos traerles estas pinceladas para que ustedes tengan una noción general. Yo espero que les sirva a aquellos que aspiran a estar en medios de comunicación, llevando su mensaje o seguir aprovechando, tener más intervenciones. Número 1, atrévase. Recuerden, prepare bien su material, su semblanza, su material de fotografía y de video para que lo tenga disponible. Y hágase disponible, identifique los contactos, como les dije, en los diferentes medios y atrévase. Busque siempre temas novedosos dentro de lo mismo que usted habla o sobre lo que escribe o sobre el servicio que ofrece para que siempre haya diversidad y no siempre se perciba como que es la misma información de un medio a otro. Siempre busque cómo darle un ángulo diferente a cada medio que usted toca o impacta. Yo agradecidísima de su sintonía. Espero que les haya gustado el tema de hoy y por favor nos pueden escribir. Tienen en pantalla la información de la federación. Accedan si usted es conferencista o si tiene interés de serlo porque es experto en un tema. Acérquese, mujer conferencista, a la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas. Es un mundo increíble, lleno de mucho conocimiento, de muchas oportunidades y sobre todo de mucho networking, de hacer redes de conexión con mujeres de Latinoamérica y otras partes del mundo para que usted siga desarrollando su potencial. Yo le deseo el mayor éxito, si esa es su meta, y les espero el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, en este programa Comunica tu Marca desde San Juan. Fue un placer y les veo el próximo martes. Hasta luego.